Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y me da mucho gusto que nos escuches hoy dominguito, ahí que estás desayunando, levantándote apenas, y te quiero invitar a hacer un recorrido bien especial. Vamos a platicar de la tradición gastronómica en el centro histórico de la Ciudad de México. Lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de comer, lo mejor es que es la hora de cantar esta canción porque se canta cuando es hora de comer. En voz de Mario López, guía turístico de la Ciudad de México. Bueno, la gastronomía mexicana, según los estudiosos, inclusive en el libro de Salvador Novo, nos menciona que la gastronomía está dividida en varias épocas. Para empezar, la primera época, que sería la correspondiente a la época prehispánica, donde pues se comían los alimentos crudos, asados sobre todo como en comal, hervidos o en especie de hornos de tierra. Posteriormente llega ya la época virreinal, la cual nos trae las aportaciones ya del aceite, la manteca, para hacer productos fritos, alimentos ya horneados en hornos de piedra, como fue el pan, por ejemplo la comida como las carnitas. Bueno, esto es una época ya posterior, la cual trae consigo pues el mestizaje. Se funden todos los productos nativos de aquí de Nueva España y todo lo traído por los españoles, que a su vez ellos habían estado dominados por varios siglos por los árabes. Entonces traían varias pues técnicas y varios alimentos de origen árabe, posteriormente se combinan y da como resultado pues una cocina virreinal muy barroca, muy llena de sabores muy distintos. Por ejemplo, pues bueno, estábamos aquí ya acostumbrados a manejar el maíz, el chile, el aguamiel, pero ellos traen, por ejemplo, pues los endulzantes como el azúcar, la caña de azúcar, el vino, la cerveza. Y pues bueno, esto trae un maridaje muy muy especial que con los años dio como resultado ya una cocina mexicana en la época moderna, ya posteriormente al virreinato, la cual tiene influencia de muchas culturas, y sobre todo a la segunda mitad del siglo XX, ya con el término de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues la comida mexicana se ve muy muy influenciada por los avances tecnológicos provenientes de Estados Unidos. Y pues bueno, de ahí hacia nuestros días es evidente que tenemos mucha influencia en la comida mexicana de Estados Unidos, como los famosos sándwiches. Se crean pues muchos diferentes productos utilizados hoy en la cocina gracias a los procedimientos para enlatar los alimentos, envases al vacío, y pues bueno, obviamente la industria refresquera, que es una gran industria hoy en nuestro país, y bueno, para querer o no, pues ha influenciado y ha amalgamado todo esto en una nueva cocina mexicana actual como hoy la conocemos, y que seguramente va a estar constantemente cambiando como lo ha venido haciendo a través de los siglos. Cuando hablamos de la gastronomía mexicana, pensamos en algunos elementos que la integran, como los chiles, como la tortilla, como los frijoles, pero también tenemos que hablar de una tradición pues bastante ancestral en cuanto a la preparación de alimentos, algunos ingredientes que llegan con los españoles, otros también con la comunidad libanesa y con otros grupos que van llegando a México y van creando nuevos sabores. Cuando hablamos de la gastronomía mexicana, generalmente el punto obligado es el centro histórico de la Ciudad de México, porque en este espacio es en el que las personas se van a comer. ¿A poco no les ha tocado en alguna ocasión decir, vamos al centro a comer?
Y siempre vamos al centro a comer, vamos de compras y a comer. Es como obligado el ir a visitar alguno de los restaurantes tradicionales, como los Girasoles, como el Café La Pagoda, como el Canto de las Sirenas, tal vez, el Cardenal. Ir a visitar también los mercados, como el de San Juan, como el Abelardo L. Rodríguez, entre otros. Yo creo que si te hicieras el propósito de ir cada fin de semana a un restaurante diferente, no acababas. En un año no terminabas la gran cantidad de oferta que tiene el centro histórico de la Ciudad de México. Pero vamos primero a empezar platicando sobre la tradición de la comida mexicana desde la época prehispánica. Vamos a pasar por la época del México independiente hasta la época actual. Cuando hablamos de la comida mexicana en el México prehispánico, pues es una comida muy diferente. Hay un libro que a mí en lo personal me encanta y yo te lo recomiendo mucho. Lo vas a encontrar en la librería Porrúa, allá en la esquina de República de Argentina y Justo Sierra, y acaban de sacar una nueva edición que se llama Cocina Mexicana, Historia Gastronómica de la Ciudad de México, de Salvador Novo. Cocina Mexicana, Historia Gastronómica de la Ciudad de México, de Salvador Novo. Sobre la cocina en México se han escrito muchos libros, pero de todos ellos uno ha sido parteaguas, inspiración y referencia obligada. Se trata de Cocina Mexicana, Historia Gastronómica de la Ciudad de México, escrito a mediados del siglo pasado por el cronista Salvador Novo. Abrir la nueva edición que Editorial Porrúa publicó sobre esta obra maestra de Novo implica regresar el tiempo hasta el origen que determinó nuestros gustos y maneras de comer, pasando por las diferentes épocas y cambios en la vida social de la ciudad para llegar a la década de los 50 del siglo pasado, cuando el nuevo ritmo vertiginoso de vida comenzaba a cambiar los hábitos alimenticios de los mexicanos. De entrada, la investigación de este escritor mexicano nos lleva hasta los antiguos códices prehispánicos, donde los grupos indígenas plasmaron su cosmovisión sobre los alimentos y la relación de estos con el ambiente natural e incluso social. Como gastrónomo que era, Novo hizo un alto para describir a detalle el origen y la importancia de ingredientes característicos de la cocina mexicana como el nopal, el aguacate, el tomate, el chile y el cacao, a los que les puso especial énfasis. Tras la llegada de los españoles, el mestizaje culinario no se hizo esperar y el autor le da un tratamiento minucioso. Nos habla de los mesones en los que se alimentaba y albergaba a los forasteros, de las primeras fondas y los vendedores ambulantes que desde entonces han colmado a esta urbe. Con palabras, retrata tanto la comida de ricos como de pobres, los mercados y las cocinas, a los comensales y a los marchantes. Es un libro hermoso, de verdad te lo recomiendo porque nos va platicando sobre la tradición de la cocina mexicana desde la época prehispánica. Habla sobre la conquista, algunos elementos que van aportando los mexicanos a la comida internacional, como el cacao, el aguacate. Ese aguacate que cuando llegan los españoles dicen que parecían peras. Los confundían con peras y decían que tenían un sabor no tan bueno. Inclusive tengo por ahí una amiga que dice que cuando fue a Europa, allá el aguacate se lo comen como fruta. No saben prepararlo en guacamole, como aquí en México. Y es cierto, el aguacate es una fruta, pero aquí en México le agregamos ese limón y sal y sabe delicioso. Y en este libro de Salvador Novo también se habla ya del México independiente, de la época del Porfiriato y de diferentes elementos también en las bebidas tradicionales, como el pulque, algunos banquetes importantes, como los banquetes de Moctezuma, y platillos mexicanos como el mole, también pasando por la tradición de los conventos para mujeres en la Ciudad de México en la época virreinal. Y es maravilloso este libro, me encanta, se los recomiendo ampliamente y se llama Cocina Mexicana, Historia Gastronómica de la Ciudad de México, de Salvador Novo. Lo encuentran la nueva edición allá en Librería Porrúa en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Entonces, hablando primero de la cocina prehispánica, tenemos que establecer que en el México
prehispánico, pues la gente preparaba los alimentos de una forma muy diferente. Ellos asaban o hervían las cosas, no existían las frituras, estas frituras que llegan con los españoles cuando llega el cerdo. El cerdo. Fue Cristóbal Colón quien en su segundo viaje a América en 1493 trajo 8 cerdos así como distintas especias y semillas. Hernando Soto es considerado el padre de la industria porcina, puesto que fue él quien en 1539 desembarcó los primeros 13 cerdos en Tampa Bay, Florida. En 1600, Hernán Cortés los incrustó en México y con esto la producción de cerdos comenzó a extenderse. En la gastronomía mexicana, el cerdo formó y forma parte importante no solo por su carne, sino también por su grasa, siendo la manteca de cerdo todavía básica para cocinar en algunas regiones del país. Traer ganado europeo a territorio americano fue más por mejorar los hábitos alimenticios que por carencia de carnes en la América prehispánica. Desde la antigüedad, la crianza y matanza del ganado porcino es fundamental para obtener carne de cerdo de calidad. El cerdo es un animal que puede y ha sido criado en todo el mundo, excepto los lugares donde la civilización es en su mayoría judía o musulmana, por las creencias que estas religiones marcan con respecto a la prohibición del consumo de esta carne. En las poblaciones españolas de las antiguas civilizaciones, la matanza del cerdo era todo un ritual. Las familias completas, mujeres y niños, y a veces hasta los vecinos, hacían esta labor. Eran muchos los que participaban, puesto que era una de las actividades domésticas de mayor envergadura. El cerdo, que los indígenas cuando veían al cerdo, este cerdo que lo traen de Cuba, cuando los españoles lo pasan de Cuba hacia la Nueva España, lo veían y solamente dormía y dormía y dormía este cerdo, y los mexicanos le llaman cochi. Cochi es dormir. Entonces, como dormía tanto este animalito que nada más come y duerme, por eso lo conocemos en México como cochino, pero su nombre realmente es cerdo. El cerdo va a traer la manteca, con la manteca se van a hacer las bonitas frituras, que son la delicia de los mexicanos, y con eso también pues van a aportar un sabor diferente a esos tamales mexicanos que conocemos y que consumimos pues en el día a día. Aquí en México uno de los platillos tradicionales son los tamales. Tamal es el nombre genérico dado a varios platillos de origen indígena preparados generalmente con masa de maíz rellena de carnes, vegetales, chiles, frutas, salsas y otros ingredientes, envuelta en hojas de mazorca de maíz o de plátano, bijao, maguey, aguacate, incluso papel aluminio o plástico, y cocida en agua o al vapor. Pueden tener sabor dulce o salado. Y los tamales no se consideran como un guisado, sino como una forma de presentar diferentes guisados, porque el tamal mexicano pues lo puedes elaborar de lo que tú te imagines. Hay tantos tamales de tantos guisados y también estos tamales dulces deliciosos. Y esta aportación, bueno, es de México para el mundo, aunque también va cambiando el consumo de los tamales en México con respecto a la zona en la que se utilizan. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es muy socorrido el consumir los tamales fritos, estos tamales que se fríen y después se ponen dentro de una torta, cuando en otras ciudades de México pues no se concibe el poner un tamal dentro de una torta y menos freírlo. Esto va cambiando de acuerdo al gusto también de la zona, de la región, de los elementos que tienen. Y aquí en México desde las 6 de la mañana, 7 hasta las 9 de la noche uno escucha el grito de los tamales. Mira, son ricos tamales oaxaqueños. Hay tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Estos tamales que se venden en todas las esquinas y también en todos los puestos que uno puede encontrar, y estos tamales con ese sonidito tan famoso que ha llegado hasta Estados Unidos. En este libro de Salvador Novo, retomando los elementos de la cocina mexicana, pues los mexicanos utilizábamos originalmente solamente el hervir las cosas o asarlas, era lo más sencillo, y algunos de los ingredientes que se utilizaban era el maíz, este maíz que había dos tipos de
maíz, un maíz blando y un maíz duro. El maíz duro generalmente se utilizaba para elaborar la tortilla, esta tortilla que es fundamental en la cocina mexicana y que ahora con los estudios que se han realizado, más allá de ya quitarle ese concepto de que la tortilla engorda, han estado buscando la forma en la que la tortilla ayuda a la alimentación de los mexicanos, y es una tortilla que desde la época prehispánica también estaba muy claro y establecido cuántas tortillas tenía que consumir un adulto, un niño en cada comida cuando se elaboraban estas deliciosas tortillas hechas a mano que todavía puedes encontrar en algunos restaurantes del centro histórico. Aunque no lo creas, con todo y que el centro histórico ha ido cambiando poco a poco, hay restaurantes como el Cardenal en el que te hacen la tortilla a mano. No es esta tortilla de tortillería que está elaborada con una gran máquina, no, está hecha a mano. Esa tradición a mí me encanta y pues le da un sabor muy diferente a los platillos. Pero vamos a seguir platicando de muchas cosas más de la cocina mexicana en cuanto regresemos aquí a Ciudad Viva en Radio 1000. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.